Bien, chicos, ahora hablemos de impulso nervioso. Son cosas que ya hemos revisado, pero repasemos. Entonces resulta que las neuronas, ¿verdad?, conducen impulsos nerviosos. Sí. Pero todo este negocio de producir impulsos nerviosos y tal se debe, ¿verdad?, a que en las neuronas hay estas estructuras que son moléculas proteicas transmembranas. Entonces aquí está la membrana celular, ¿verdad? Este es el ambiente externo, el interno, entonces hay moléculas transmembranas. Y estas moléculas transmembranas hacen una serie de cuestiones. El primer caso de estas moléculas transmembranas son que actúen como transportadores, o sea que sean moléculas proteicas que permiten el paso de iones desde el exterior hacia el interior, por ejemplo. Un segundo caso es que estas proteínas transmembranas tengan actividad enzimática. Entonces, ponte tú que está la proteína, entra una molécula pequeña y esta molécula cambia de configuración a partir de la acción de esta proteína transmembrana con actividad enzimática. Un tercer caso es que esta proteína, ¿verdad?, actúe como un receptor de superficie celular. Entonces viene un ligando desde el ambiente externo, se liga y entonces a esta proteína le pasa algo y hace que se genere un efecto señal en el interior. En un cuarto caso, ¿verdad?, vemos que tenemos la proteína transmembrana y entonces esta proteína transmembrana tiene como estas antenitas de glicósidos nuevamente y entonces le dan cierta identidad a la célula. En este caso, estas moléculas de azúcar están ligadas a esta proteína y aquí al lado estas moléculas de azúcar están ligadas a dos cadenas hidrocarburadas de grasa, de fosfolípido en el fondo, o sea, de lípidos más que de fosfolípido, porque fosfolípido significaría tener el fosfato más los lípidos. Y entonces, cuando uno mira, es como mirar una ciudad arriba. ¿En qué se diferencia la ciudad de Nueva York de la ciudad de Santiago si uno la sobrevuela? Bueno, es clara la diferencia, ¿verdad? Solo de mirar los edificios y la distribución de las calles y no sé qué, uno se da cuenta. Entonces, bueno, esto mismo para el caso de las membranas celulares. Luego, otro elemento interesante es que estas proteínas de membrana pueden actuar como adhesiones celulares, o sea, una molécula se ancla a la otra y permite que estas dos membranas celulares ahora se mantengan unidas en una gap junction, qué sé yo, en un tipo de unión específica. Y por último, tenemos el caso donde una proteína transmembrana, ¿verdad?, tiene en su interior, porque este es el ambiente interno, tiene en su interior, ¿verdad?, unos sitios de attachment para anclaje de ciertas proteínas de citoesqueleto, por ejemplo, y le permiten dar integridad a la célula por dentro. Ahora, dentro de estas proteínas que actúan en relación a los iones, tenemos fundamentalmente tres tipos. Es una clasificación bastante sencilla de todas maneras. Aquellas proteínas que actúan como canales iónicos, otras proteínas que actúan como carriers, es decir, como transportadores de iones, y otras proteínas que actúan como bombas de iones, donde, ya sabemos, hay gasto de adenosintrifosfato, que queda en ADP más PI. PI, recuerden, es fosfato inorgánico. Ya está. En el caso de las proteínas que actúan como ligando, ¿verdad?, del tipo canales, entonces, pónganse ustedes lo siguiente, viene el pulso nervioso viajando, ¿verdad?, se libera un neurotransmisor. Bueno, cuando viene bajando el pulso, aquí significa que entra calcio, bla, bla, bla. Se libera el neurotransmisor y este neurotransmisor se asocia a un ligando. Este neurotransmisor es un ligando, se asocia a una proteína de membrana. Entonces, cuando la proteína de membrana se asocia a este ligando, la proteína se abre y permite la entrada de un ion que estaba aquí afuera, que quería entrar, que era el sodio. Entonces, de esta manera, ¿verdad?, este ion sodio entró por un canal que requiere un ligando. Pero en cambio, este ion sodio que entró acá, entró por un canal que probablemente se modificó eléctricamente, es decir, un canal voltaje dependiente. Ya está. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro caso, el 4, donde a lo mejor esta proteína transmembrana activa a un segundo canal que permite la salida, en este caso, de calcio, por ejemplo, de un retículo sacoplasmático, es decir, de un ambiente al interior de la célula multimembranoso donde hay calcio. Ya está.
estructura tridimensional del receptor de acetilcolina, receptor nicotínico de acetilcolina. El receptor nicotínico es una de las familias de receptores de acetilcolina, están los muscarínicos también, ya está. Entonces, ¿este receptor qué es en el fondo? Voy a poner un punterito, opciones de puntero, de pluma, sí, puede ser de pluma. Entonces tiene, si ustedes se fijan, 1, 2, 3, 4. 5 aquí adelante que nos sale en el mono, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Proteínas. Entonces, estas proteínas, ¿verdad?, están puestas así todas acopladas, una al lado de otra, y forman entonces un orificio en el medio, un poro, un canal. Ya está. Entonces, por aquí se supone que va a entrar un ion, y este ion probablemente va a ser el ion sodio. Entonces, ¿cuándo va a entrar? Bueno, cuando, se fijan que dice aquí, sitio ligando para acetilcolina, cuando estos sitios ligandos para acetilcolina sean ocupados precisamente por una molécula, por dos moléculas, en este caso de acetilcolina. Entonces, por eso se llama receptor, porque recepciona la molécula de acetilcolina que se van a ligar a estos sitios, por los cuales va a entrar este ion sodio. Ya está. Aquí tenemos una aplicación, por ejemplo, de este caso anterior. Porque este mono está representando entonces una vía nerviosa motora. Esta vía nerviosa motora termina en un terminal motor, en un músculo estriado esquelético en este caso. Entonces, aquí están las vesículas sinápticas que contienen los neurotransmisores de acetilcolina. Se libera la acetilcolina y la acetilcolina entonces se va ligando a estos receptores, a estas moléculas receptoras de acetilcolina. Entonces, eso va produciendo un cambio en la repolarización de esta membrana. Entonces, esta membrana se va repolarizando y este cambio de repolarización va avanzando, qué sé yo, y se mete por una región llamada túbulos T, en fin, qué sé yo, y aquí se organiza un cambio con calcio y un montón de macanas más, lo que hace que en el fondo este músculo se contraiga en este sentido y en este sentido, ¿verdad? Induciendo el proceso contráctil. Por lo tanto, en este caso, la acetilcolina, ¿verdad?, que estaba dentro de estas vesículas sinápticas fue liberada y actuó sobre un receptor colinérgico, y este receptor colinérgico permitió la entrada de sodio al interior de esta membranita, y esta depolarización del sodio fue avanzando hasta llegar a la intimidad del sistema para producir la contracción muscular. Ok, en otro caso, fíjense que siempre es bueno decir, porque yo no sé si ustedes recordaron las primeras clases que tuvimos, que habían dos tipos de receptores, decíamos nosotros. Unos receptores que eran ionotrópicos y unos segundos receptores que se llamaban metabotrópicos. Entonces, los ionotrópicos, como el anterior, ¿verdad? Voy a ir a esta mejor. Ok, ahí hice una raya además. En esta, entonces, permite la entrada de iones, pero el receptor metabotrópico lo que hace es generar una señal metabólica. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una moleculita, esta que está en verde, ¿verdad? Y tiene un sitio de recepción para acetilcolina. Se mete la acetilcolina y entonces esta molécula está acoplada a una llamada proteína G-alfa, que tiene una subunidad alfa excitadora, una subunidad beta y una subunidad gamma. Entonces, se une, ¿verdad?, a esta unidad, pero esta unidad le va a pasar algo muy, muy extraño, porque este pedacito de aquí, ¿verdad?, cuando se une a la acetilcolina, va a activarse por GTP, ¿verdad?, para dar origen al GDP, y entonces después de esa activación, esa unidad se va a separar. Y va a permitir entonces una señal hacia el interior de la célula. Entonces, esta cuestión de aquí va a salir así como un barquito y va a actuar produciendo un segundo fenómeno de adenylatoxiclasa y otras macanas que no me interesan. Pero lo que quiero decir es que con este esquema es que aquí el receptor de acetilcolina indujo, ¿ya?,
la apertura en este caso dice del canal de potasio, pero no lo indujo directamente, si ustedes se fijan. Directamente lo que indujo fue una señal metabotrópica, y esta señal metabotrópica entonces actuó para permitir la apertura de un canal de potasio. Entonces esta es una vía indirecta, una vía donde se produjo una señalización. Aquí tenemos un canal bien interesante, chicos, que tiene que ver un poco con esta macana farmacológica sobre las benzodiazepinas. A propósito de que las benzodiazepinas son moléculas ansiolíticas, de acción ansiolítica e hipnótica, cual más otra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúan las benzodiazepinas? Actúan muy similares a cómo actúa un neurotransmisor, ¿verdad?, propio en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central, que se llama ácido gamma aminobutírico. Este neurotransmisor es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, ¿por qué se llama inhibitorio? Muy simple. Repasemos. Esto de aquí, ¿verdad?, es la membrana celular de una neurona, pónganse ustedes. Entonces, cuando se acopla GABA a este sistema, se fijan que tiene dos sitios de acople, este y este. Entonces entra el ion cloruro. ¡Pium! Y cuando entra este cloruro al sistema, aquí se empieza a llenar de cloruros por todas partes, y entonces este ambiente de cloruro hace que todo esto vaya quedando muy negativo. Al ir quedando muy negativo, entonces, por fuera, por antonomasia, digamos, por correspondencia, va quedando obviamente muy positivo. Entonces, si una neurona, acuérdense ustedes, voy a dibujar aquí una neurona, queda, ¿puedo rayar aquí? No, queda entonces aquí en el exterior muy positivo, ¿verdad? Y adentro muy negativo. Entonces decimos que esta neurona está hiperpolarizada, y una neurona hiperpolarizada no puede conducir un impulso nervioso. Entonces, si tú tienes GABA o te metes una benzodiazepina, diazepam, oxazepam, lorazepam, clordiazepóxido, flurazepam, flunitrazepam, cualquiera de estas benzodiazepinas, ¿verdad? Estas benzodiazepinas van a tener sitios de acciones putativos. Se dice putativos porque no son los sitios de acciones exactos de GABA, y entonces este receptor tipo canal va a abrirse para el ion cloruro, permitiendo la entrada de cloruro, ¿verdad? No se debe decir cloro, sino que cloruro, porque es iónico, y entonces esto va a hiperpolarizar tus neuronas, y esta hiperpolarización va a provocar, ¿verdad?, que ciertos circuitos de tu cerebro se apaguen temporalmente mientras está actuando este neurotransmisor GABA o este fármaco benzodiazepínico que tú has tomado. Perfecto. Y aquí tenemos un canal de sodio bien especial. Oh, maldición, se está agotando la batería. Un segundo. Entonces, ese canal de sodio, chicos, bien especial, no es un canal de sodio que se asocie, ¿ya?, a un receptor, porque aquí no va a llegar ningún neurotransmisor así y se va a acoplar al canal para que se abra. Este canal va a sensar, va a sentir cuando haya una depolarización a su lado. Entonces, el canal está cerrado, ¿verdad?, cuando afuera hay cargas positivas y adentro cargas negativas. Si afuera de su membrana las cargas se invierten, es decir, negativa afuera y positiva adentro, el canal inmediatamente se abre. Y después que se abre el canal, deja entrar el ion sodio, porque recuerden ustedes que siempre el sodio está desesperado por entrar. Entonces entra el sodio, y después que entró en unos milisegundos, de 0,5 milisegundos, el sodio, rápido, el canal hace una cosa, se cierra, pero no es que se cierre completamente, queda en un estado, ¿verdad?, que se denomina inactivo. Y este estado de inactivo es un estado muy especial porque se parece al cerrado en el sentido que no está permitiendo la entrada del ion sodio, pero no está cerrado porque si uno lo molesta, ¿verdad?, por ejemplo, aquí se fijan que afuera está negativo y adentro positivo, igual que acá, pero ya no está abierto. Entonces, si uno lo molesta con cambios de carga, él no vuelve a abrirse. Pasa un ratito, y después de ese ratito vuelve a quedar en este estado cerrado, donde por fuera quedan las cargas positivas y por dentro las cargas negativas. Entonces, este periodo también se denomina de inactividad periodo refractario. Por esa razón, cuando tú tienes una membrana de una neurona, ponte tú que aquí tienes la neurona,
¿ya? Y entonces va el impulso nervioso. Entonces, si tú disparas un impulso nervioso y disparas otro atrasito al tiro, la neurona no puede enviar esos dos impulsos tan rápido. Tiene que pasar un poquito de tiempo hasta que se acomodan estos canales de sodio y vuelven a su estado, de este estado inactivo al estado nuevamente de cerrado, para que de ahí pase al estado abierto, para que de ahí pase al estado inactivo y para que de ahí vuelva a pasar al estado cerrado y así hasta el fin de los tiempos. Ok. Entonces, todo este negocio permite, en el fondo, ¿verdad?, que la neurona puede estar en este primer estado que nosotros llamamos estado de reposo. En el estado de reposo, chicos, la neurona tiene en el ambiente interno respecto del ambiente externo menos 70 milivoltios. Pero ¿por qué dice aquí no se registra potencial? Porque en este caso, si ustedes se fijan en la figura de A y B donde están los electrodos están midiendo solamente el ambiente externo. Ajá, o sea, cuidado, en el caso B, cuando se coloca el electrodo A afuera y el electrodo B adentro de la membrana, el electrodo B está sensando aquí y el electrodo A está sensando aquí afuera, ahí sí se encuentra un potencial de acción. Y ahí está ese potencial, de reposo, es de menos 70 milivoltios. Y ahora si nosotros perturbamos con algún mecanismo, por ejemplo, un cambio de voltaje, qué sé yo, y echamos a correr el impulso nervioso, que iría en esta banda amarilla más o menos, ¿verdad? Y la flecha indica la dirección, y empezamos a medir con estos microelectrodos de nuevo el exterior, ¿verdad?, y el interior, vamos a ver ahora que esta diferencia de voltaje que hay entre el exterior y el interior ya no corresponde a menos 70 milivoltios, sino que a un potencial que está ubicada en esta porción y que es de más 35 o más 40, dependiendo del tipo de medición, pero aproximadamente milivoltios. Y a esta cosa nosotros le llamamos entonces potencial de acción. Y en el potencial de acción se invierte la polaridad eléctrica momentáneamente, dice, claro, porque si ustedes se fijan, aquí en el reposo la célula estaba positiva, negativa por dentro. Y aquí, en este pedacito, está negativa por fuera y positiva por dentro, al revés. ¿Ya está? Perfecto. Entonces, ¿cómo funcionan estos canales de sodio? De la siguiente manera. El canal de sodio, ¿verdad?, cuando afuera está positivo y adentro negativo, se encuentra en un estado de reposo. Entonces, está en estado de reposo y el sodio no puede entrar al sistema porque el mecanismo de compuerta está activo pero cerrado. Entonces, los iones sodio ahí como que rebotan, digamos, no pueden entrar. Perfecto. Entonces tenemos un voltaje de menos 70 milivoltios, el voltaje de reposo. Luego, ¿verdad?, cuando este canal comienza a abrirse, ¿ya? Este es el canal, ¿verdad? Comienza a abrirse porque se abre esta compuertita, entonces el sodio va a comenzar a pasar. Entonces ya el voltaje de menos 70 milivoltios va a empezar lentamente así a cambiar. ¿Ya está? Entonces entra el sodio y mientras más entra sodio, esta cuestión sigue cambiando para arriba. ¿Ya está? Hasta llegar a un momento, en este caso para este autor, hasta llegar a un momento aproximadamente a los 30 milivoltios, donde esta cuestión va a ser hasta ahí nomás, una guatita. ¿Por qué razón va a ser una guatita? Porque ya no va a entrar más sodio, porque entró tanto sodio, voy a volver atrás, entró tanto sodio que esto que estaba, voy a volver atrás, aquí que estaba positivo afuera y negativo adentro, ¿verdad? Ahora va a quedar positivo adentro y negativo afuera. Entonces, esta propia carga positiva que está adentro, como que le dice al sodio en el fondo, compadre, hay mucha carga positiva, ¿no? Entonces el sodio dice, ya no puedo seguir entrando por diferencia electroquímica. Entonces el canal se inactiva. Esta compuerta, se fijan, quedó abierta, pero esta pelotita, voy a volver para atrás, ¿se fijaban aquí? Ahora se mete al sistema y entonces bloquea la entrada. Y entonces ya no sigue entrando sodio, entonces a esta cuestión no le queda más que irse
de bajada. ¿Y por qué se va de bajada? Por esto. Porque ahora yo no estoy dibujando, fíjense, maldición. No estoy hablando del ion sodio, sino que ahora voy a hablar del ion potasio. Porque resulta que cuando se cierra el canal del ion sodio, entonces se empieza a fugar por el sistema el potasio. Y como el potasio tiene carga positiva, se empieza a fugar. Aquí ya está listo para empezar a fugarse el potasio, porque el potasio, como tiene carga positiva, dice: oh, yo soy positivo y afuera está negativo, oh, me voy a ir con esa chiquilla, y empieza a fugarse. Entonces, cuando ya se llena de potasios aquí afuera, queda de nuevo todo positivo afuera y negativo adentro. Y entonces está listo el sistema para volver a una nueva conducción eléctrica. Entonces, por eso produce la guatita de menos 70, más 30 o más 40, y de nuevo, ¿verdad?, va a ir a la menos 70. Entonces, en el fondo, si ustedes se fijan, los cambios de conductancia del sodio y el potasio, ¿verdad?, son más o menos en el siguiente estilo. Primero, la conductancia del sodio es alta y luego se va inactivando lentamente, y a medida que se va inactivando la conductancia del sodio, la conductancia del potasio ahora se va activando, ¿verdad?, y luego se inactiva. Y esto genera, ¿verdad?, todo el proceso denominado impulso nervioso. Creo que me voy a ir para acá, para explicar eso. Ahí, impulso nervioso. Entonces, el impulso nervioso, en el fondo, es esta curva, potencial de acción, ¿verdad? La curva roja grande. Entonces, esta curva roja grande, ¿de qué depende? Depende de la curva del sodio y la curva del potasio. Entonces, al principio, la curva del sodio, una gran conductancia para el sodio, hasta que ya no puede más porque se empieza a invertir la carga eléctrica, entonces empieza a bajar la conductancia del sodio, pero empieza a fugarse el potasio hacia el exterior, ¿verdad? Y entonces eso revierte el valor total de este potencial de acción. Entonces, este potencial de acción que estaba menos 70, ¿verdad?, pasa a más 40, qué sé yo, y vuelve a menos 70, o sea, al estado de reposo. Entonces, fíjense ustedes, una cosa interesante es saber que cuando una neurona va a disparar un impulso nervioso, ponte tú que aquí hay una neurona. Ya está. Y yo quiero decirle: oye, vamos a generar un estímulo con un neurotransmisor para disparar un impulso nervioso. Entonces, ¿cuándo la neurona va a disparar un impulso nervioso? Cuando este impulso nervioso sea lo suficientemente poderoso como para despertar a esta neurona y provocar este gatillo de disparo y hacer toda la curva. Si no, si son pequeñas respuestas eléctricas o electroquímicas, el sistema no alcanza a alterarse lo suficiente y se generan como unas corrientes parásitas. Por eso se habla de corriente umbral. ¿Cuál es la corriente umbral en este caso? No es ni la 1 ni la 2, es la 3. Porque la 3 fue la única que fue capaz de provocar la curvita esta de disparo del impulso nervioso. Entonces, luego dice el voltaje de reposo, porque después que se inició el impulso nervioso, vuelve al voltaje de reposo. Entonces, ahora otra cosa interesante, chicos, es esto que se llama periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Significa que si tú tienes una neurona aquí, ¿verdad?, y la neurona va a conducir un impulso nervioso, tú le metes un estímulo y dispara. Pero si le metes otro al ratito, ya habíamos dicho, no puede disparar al tiro. La neurona tiene como que reacomodarse. O sea que primero tiene que pasar un impulso nervioso y después el otro. Por lo tanto, si ustedes se fijan, mientras está conduciendo un impulso nervioso, no puede disparar otro al tiro, y por eso a eso se le llama periodo refractario absoluto. En cambio, cuando ya está volviendo al estado de la normalidad, si uno aplica fuertes estímulos aquí, igual podría eventualmente provocar una segunda conducción. Y por eso a esta fase amarilla se le llama periodo refractario relativo. Y este es el tiempo en milisegundos. O sea que hay un periodo refractario absoluto aproximadamente de 1 milisegundo. Y estos tiempos restantes podrían ser periodos refractarios relativos hasta 5 milisegundos. Y si ya han pasado más de 5 milisegundos, la célula está absolutamente en reposo y cualquier estímulo va a provocar conducción al tiro. Por lo tanto, ya no se habla de periodo refractario. Todo
o nada. El principio o la ley del todo o nada. ¿Ya está? Entonces, ¿qué dice la ley del todo o nada? Dice que si yo molesto una neurona así un poquito, pium, no pasa nada. Un poquito más grande, pium, dispara el estímulo. O sea, dicho de otra manera, chicos, nosotros necesitamos tener una señal, ¿ya?, llamada umbral, estímulo umbral. Aquí en este caso de la curva, por ejemplo, se dice que estamos en el umbral, o sea que este disparo no produce cambio. Este disparo también es chiquitito, no produce cambio. Pero si yo hago un disparo así gigante, este disparo produce inmediatamente un estímulo. Y luego dice aquí, o sea, un disparo chico no produce estímulo, produce una guatita. Un disparo un poquito más grande, pero que no llega al umbral, que su umbral tampoco produce disparo. Un disparo grande, que es un disparo umbral, sí genera el disparo grande. Y un disparo, o sea, un estímulo super umbral igual genera un disparo grande. Pero interesante, porque genera un disparo grande, pero no más grande. O sea, no porque tú generes una señal mucho mayor sobre una neurona, va a generar un impulso nervioso más potente. Todos los impulsos nerviosos o son o no son. Por eso se dice la ley del todo o nada. Los estímulos chicos no alcanzan a producir y los estímulos límites, umbrales o superumbrales producen igual. Ya, por ahí. Ya, esa ya la vimos. Chao. Velocidades de conducción. Bueno, en promedio hay varias velocidades de conducción. Mira, el dolor, la señal es nociceptiva, 0,61 metros por segundo. El tacto, mira, 66 metros por segundo. Y el tejido muscular, o sea, las señales motrices, 119 metros por segundo. Qué rápido, ¿eh? Te pasaste. Ya. Bueno, esto es lo mismo que aquello. Quilatero. Lo voy a pasar rápido. Es lo mismo que ya habíamos dicho como un repaso del impulso nervioso. Entonces, aquí, por ejemplo, dice zona de gatillo, donde se va a producir el impulso nervioso, ¿verdad? Están entrando sodios. Entonces, estos sodios que están entrando están provocando, si ustedes se fijan, una inversión en las cargas eléctricas. Adentro es positivo y afuera es negativo. Ya está. Después, esto va avanzando porque se van sintiendo. Los canales que estaban aquí van sintiendo que aquí está cambiando el voltaje y como son canales de voltaje dependientes, se abren y entonces empieza a entrar sodio aquí y acá igual este canal de voltaje dependiente deja entrar sodio y entonces como que se va corriendo esta marca rosada para adelante, ¿ya? Se va corriendo en ese sentido y van fluyen linealmente los iones también a través del sistema. Entonces, ahora, esta es la región del impulso nervioso, ya no la rosada, digamos, sino que esta región que está aquí. Y ahora, esta región que es rosada se llama periodo refractario, que ya les dije que había un periodo refractario absoluto y uno relativo, ¿verdad? Porque se están recién reordenando las cargas. Entonces aquí sería muy difícil que la neurona pudiera volver a conducir. Puede volver a hacerlo, pero es muy difícil cuando es refractario relativo. Pero inmediatamente aquí, esto es refractario absoluto y aquí no hay ninguna posibilidad de que conduzca. Y esta es la región inactiva, o sea, la virgen que todavía nadie toca, entonces esta está esperando el fenómeno de conducción. ¿Verdad? Ya, listo. Y eso sería todo, chiquillos, sobre el tema de impulso nervioso. Entonces vamos a poner ahí. Que soy idiota. No sé cómo quedó eso. Fin. Escape.